Guarankawata, Guarankawata, Guarankawata. Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tevis, mujerengues, eusas, carimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Hiwasa. Es preciosa mi sangre. Racismo y homofobia en las ciudades. Estudios afirman que los países con brechas enormes de desigualdad económica albergan en sus ciudades altos índices de discriminación, siendo el racismo la forma más común de señalar al otro y a la otra que llega a los centros urbanos. En Bolivia, un país mayoritariamente indígena, la migración campo-ciudad tiene rostro aymara, quechua y guaraní principalmente. Ellos y ellas llegan a estas selvas de cemento con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida, unos para probar suerte y otros para apreciar solo el borde de ese desarrollo capitalista sobrevalorizado que les han contado en sus comunidades. Irónicamente, la mayoría de las migrantes llegan a las ciudades escapando de condiciones de miseria y pobreza a las que el capitalismo las ha arrinconado, no teniendo otra opción más que emigrar. Todo esto ante los ojos pasivos de un Estado ausente. Más de la mitad de la población rural boliviana es pobre, según datos de la Fundación Jubileo. El país cuenta con más de 11 millones de habitantes, de los cuales el 67% viven en áreas urbanas, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la tendencia es que las ciudades sigan creciendo en relación a sus habitantes. La migración campo-ciudad es uno de los factores para que los centros urbanos crezcan exponencialmente, donde indígenas especialmente se establecen en las periferias de las capitales. Jubileo también sostiene que la pobreza en las zonas urbanas llega al 31%. Bajo ese contexto pareciera que la principal causa de irse a vivir a las ciudades es el tema económico. Sin embargo, sumado a esta hay otras razones que también son vitales, como el deseo de poder ser, de poder vivir sin miedo, de expresar otras formas de amor y sexualidad lejos de la heteronorma de la comunidad. Los gays indígenas, las lesbianas indígenas y las trans indígenas llegan a las ciudades como el resto de sus pares buscando un trabajo, pero también en búsqueda de su libertad. Algunas escapando de violencias físicas, otros de violencias psicológicas en sus comunidades, otras buscando respuestas, por supuesto, sin olvidar garantizar el plato de comida de mañana. Algunos llegan como huéspedes para luego volver a sus lugares de origen para nuevamente ser normales, y otras decidieron no volver nunca más. En estas idas y venidas, la ciudad les ofrecía un caballo de Troya, la libertad, pero en sus adentros, racismo. Racismo por parte de una sociedad boliviana, blancoide, heterosexual y también, irónicamente, homosexual, que mira al indígena como esa parte de la diversidad cultural y no como un sujeto político. Y es que el racismo boliviano siempre ha fundamentado su accionar en base a la procedencia y sobre todo en base al color de la piel no blanca. Romina Pala encarna una provocación a ese racismo desde la interpelación, porque además de ser indígena, aymara, migrante, es lesbiana pública.
y preside la presidencia del colectivo de trans, lesbianas, gays y bisexuales de la ciudad del Alto, una de las ciudades bolivianas con mayor presencia indígena. Romina recuerda la dolorosa experiencia de su llegada a la ciudad cuando solamente era una niña. Mi padre fue un maestro rural, dirigente sindical, y eso lo trajo acá, a La Paz. Y para nosotros fue un cambio duro el venir de un contexto diferente a una gran ciudad. Para mí fue muy traumático, pues ahí en la comunidad tú te tratas como familia, te sientes segura. Pero cuando llegas a la ciudad te das cuenta que esta ciudad está llena de peligros. Romina también se encontró en la ciudad con valores ajenos que no conciliaban con lo que había aprendido en su comunidad. Sin embargo, en su camino empedrado de resiliencia, encontró la llave que le daba un nombre a su futura lucha: la palabra lesbiana. En medio de todo te adaptas y ahí te das cuenta que todo lo que has aprendido en tu comunidad, los valores, cambian totalmente. Y ahí fue también acá en la ciudad donde encontré el concepto de lesbiana, porque yo no sabía quién era hasta mis 9 años, hasta que estuve en una escuela y por casualidad vi un libro y vi que tal vez podría ser una persona lesbiana yo, porque me gustaban mis otras compañeras. Eso fue a mis 9 años. Pensé que, no sé, solo era un juego, no me gustaba. Con los niños de mi zona, de mi barrio, pues compartíamos. Pero luego te das cuenta que ya eso es parte de ti, porque siempre nos hemos llegado a sentir diferentes. Y mira que es, o sea, para mí el colegio fue una época que me marcó, porque era nueva entrando a la escuela, nueva viniendo a otro contexto y nuevamente descubriendo la diversidad que vivía en mí. Bolivia tiene el privilegio o la maldición de tener 3 áreas geográficas distintas: altiplano, valles y trópico. Las formas de vida de sus habitantes y sus dinámicas sociales también suelen tener diferencias marcadas, tanto en el área rural como en el área urbana, pero similares formas de violencia machista y homofobia en ambos espacios. Álvaro Chubé, indígena tebí, chiquitano, lomeriano, moncoch de tierras bajas del oriente boliviano, es abiertamente homosexual, incluso en su comunidad indígena. Hecho que le ha traído varios dolores de cabeza, porque tiene que dar explicaciones y responder cuestionamientos de sus pares en su comunidad y también al interior de su organización indígena cuando se plantea políticamente como tebí. Tebí es un adjetivo de descalificación hacia la homosexualidad al interior de la comunidad de Álvaro Chubé. Y por si fuera poco, Álvaro Chubé anda por el mundo diciendo que es homosexual e indígena con un sombrero típico que identifica a su comunidad lomeriana. En su intenso trajinar entre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su comunidad indígena, Álvaro cuestiona el racismo cruceño, que es el más recalcitrante de Bolivia, y también sobre la idealización que hacen los gays indígenas homosexuales a la capital cruceña, que se jacta de ser hospitalaria. Este tema de migración que lo estamos tomando ya hace más de 3 años, la migración de los pueblos a la urbe ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es un contexto tan devastador que tanto te acepta como te rechaza, tanto te ayuda como te exilia. Hay un dicho cruceño que dice la hospitalidad antes que todo, algo así, pero siempre me he tomado como un chiste ese lema, porque es tan arraigado, es tan conservador, porque hablan de democracia, pero no hablan sobre los derechos de todas las diversidades. El problema principal es el de que nosotros, cuando ya asumimos nuestra sexualidad o queremos asumir nuestra sexualidad a plenitud, es que nos hacemos un imaginario. Nos decimos, la ciudad, algo bonito, algo grande, donde voy a poder ir, voy a tener estudio, voy a poder trabajar, voy a tener más amigos, conocer muchas personas. Y cuando queremos explorar la ciudad ya desde nuestra diversidad cultural y diversidad sexual, llegamos a espacios en los que asumimos como nuestros. Decimos, aquí voy a estar tranquilo, este va a ser mi espacio y quién sabe yo, me van a ayudar, me van a orientar, pero en realidad no. La población mayormente quechua se sitúa en el departamento de Cochabamba, y es de ahí
de donde proviene Silene Salazar Huarita, quien es lesbiana y quechua. Además, es integrante de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Silene es una cuerpa viajera que transita geografías sin mayor reparo, pero no olvida sus raíces que no se ocultan en su rostro. Ella está orgullosa de ello. Silene es enfática al precisar que el patriarcado es un sistema que oprime a las lesbianas, no solamente por ser lesbianas, sino por ser mujeres y también indígenas. Silene también es categórica al afirmar que ella no hubiera podido nombrarse lesbiana en su comunidad de origen. Claro, el sistema te arrincona a vivir en un solo modelo, ¿no? De vivir en un solo rol, que sería, como dije, ¿no? Muy fuerte me parecen esas dos partes, ¿no? La división del trabajo y el tema de que sí o sí tienes que parir, ¿no? Negarse a parir es como una ofensa máxima a la comunidad, ¿no? Porque estás como negando tu rol de mujer. Y en lo de la división del trabajo, pues es algo que desde niñas, cuando tú ves eso, piensas que vas a seguir reproduciendo ese rol, ¿no? Puedes irte de la comunidad, puedes venirte a la ciudad, vivir o de otra manera, pero igual yo creo que de construir todo este sentido que ya está desde nuestras madres, nuestras abuelas, es muy complicado y es muy difícil. No todo lo que se carga deviene siendo una opresión. Las costumbres, las tradiciones indígenas se sincretizan con las ciudades y así se va construyendo una interculturalidad que pretende sanar heridas o reconciliarse con las raíces indígenas. Y por supuesto, también para hacer frente al racismo citadino cotidiano en las selvas de cemento que sí entienden de colores. Laura Libertad Álvarez Molinedo es una mujer trans y activista de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Bolivia, OTRAF, y nos habla de esa reconciliación con lo indígena estando en las ciudades. ¿Cómo nos vemos nosotras al ser indígenas? Yo puedo estar en la ciudad, ser bien urbana, pero también puedo, por ejemplo, hablar quechua, puedo tener diferentes formas de expresión de mi cultura, con un aguayo, con la coca, con la música, que hace referencia a lo ancestral, a nuestra raíz. Puedo tener un televisor Android de 60 pulgadas, pero sigo haciendo referencia a mi cultura cuando lo chayo a mi televisor. Cuando le doy alcohol, le doy coca, ¿no? Puedo tener, como aquí en el Alto, un chalet, un choler gigante con todas las comodidades, pero le doy un nombre, le bautizo a mi casa, ¿no? Puedo comprarme un auto y pues igual, lo bautizo en Copacabana, en Cochabamba, en Urcupiña, y sigo haciendo, digamos, ejercicio de mi cultura, que pues me lo ha transmitido el ancestro, me lo han transmitido mis abuelos, mis bisabuelos, y en el campo, en las comunidades, siempre se tiende a hacer eso. Entonces, cuando te vas a la ciudad, pues traes todo eso, lo practicas, ya no de la misma forma, pero lo interculturalizas, es decir, mezclas cuestiones modernas, urbanas, con la ritualidad andina, por ejemplo, con la ritualidad ancestral. Romina Pala, Álvaro Chubé, Silene Salazar, Laura Libertad Álvarez luchan y resisten desde sus corporalidades no heterosexuales e indígenas. Estas interpelaciones a los machismos de sus comunidades y los racismos y machismos también en las ciudades les permite problematizar y reflexionar el significado de las ciudades en sus cuerpos. En otro frente de lucha están quienes no son activistas, pero hacen activismo clandestino en sus comunidades, siempre con el deseo latente de irse a vivir a la ciudad. Eddie es un joven de 22 años y es homosexual y aymara, aunque para él ser homosexual está más antes que lo aymara. Sin embargo, nos podemos mirar en él como en un espejo. Eddie, de contextura delgada, de baja estatura y moreno, llega a nuestro encuentro como un chico más de Patacamaya. Patacamaya es una población rural del departamento de La Paz que cuenta con más de 8.000 habitantes y está a 98 kilómetros de la capital paceña. Pero al conversar con Eddie, poco a poco su gestualidad amariconada devela que somos hermanos o hermanas. Ni su familia ni sus vecinos saben que Eddie es homosexual.
y para darse un respiro en ese asfixiante ambiente que le demanda ser un hombre, se escapa a la ciudad del Alto para poder ser. Digamos, acá existen mis familiares que son bien machistas, entonces yo tengo miedo a mi mamá. Pero digamos, no porque qué me va a decir mi familia, sino qué le va a decir a mi mamá. Entonces, es lo que me da un poco de miedo, de que qué le van a ir a decir, porque digamos, prácticamente la familia es grande, se va a ir ablandando, ¿verdad? Se va a ir agrandando más y más y más. Entonces, a mí es lo que eso me afecta. Cuando estoy en La Paz, el Alto, no hay nadie, digamos, personas que conozca, no hay mis familiares, digamos, que les vea por ahí. Entonces me siento cómodo si ando como maricón o como gay, como lo dicen. Entonces me siento libre allá. Eso es como un escapatorio, ¿no? Te escapas, digamos, de casa una noche para divertirte quién eres realmente, para saber o mostrar cómo eres. Entonces te diviertes y al día siguiente te vuelves como si no pasara nada. La libertad de Eddie terminará con el alba de domingo y regresará a su pueblo de Patecamaya. Él está consciente que un día no habrá la necesidad de volver a su comunidad. A pesar de que en las ciudades las personas de la diversidad sexual y genérica e indígenas no son del todo bienvenidas, hay compañeras que resignifican la ciudad y la convierten en un espacio para construir su identidad de género lejos de la comunidad. Como lo fue con Andrea Lisset Collauri, una mujer trans indígena de Pollera que salió de su comunidad de Villapuni, cargando su imagen masculina, pero en el corazón el deseo de poder ser mujer. Llegó hasta la ciudad de Villacha, misma que fue testigo de su transformación legal y física. Por cuestiones del estudio de la comunidad he tenido que venir aquí a la ciudad, y cuando llegué a la ciudad pues empecé a trabajar y a la misma vez empecé a cambiar lo que es la identidad de género, lo que son las leyes. Y eso, mi transgénero ya sería aquí en la ciudad. Después de que he cambiado mi identidad aquí en la ciudad, he tenido que volver a salir a la comunidad y presentarme con el nombre que necesito, como la comunaria que soy de mi pueblo. Ahí hay un cierto de documentos donde son afiliaciones que yo pertenezco a esa comunidad de tal familia, y he tenido que registrar también con el nombre actual que tengo. Para los gays indígenas, las lesbianas indígenas y las trans indígenas, las ciudades son espacios de acción, apropiación, interpelación, construcción, cuestionamientos y ciertas libertades sexuales. Estas posibilidades que ofrecen las ciudades no son gratuitas. De hecho, las ciudades albergan actitudes racistas y discriminatorias que no son de ahora, sino que datan desde sus orígenes. Romina recuerda que en su infancia tuvo que olvidar su lengua aymara para alienarse a la lengua universal de ese entonces, el castellano. Mi papá es especialista en temas de cultura aymara, él domina muy bien la lengua aymara. Mi mamá también habla incluso quechua y aymara. Sin embargo, por esos prejuicios que antes tenían, ellos han optado porque nosotros aprendamos más la lengua castellana, la lengua española, y dominemos más eso que nuestras propias lenguas nativas. Entonces fue un paso de ir olvidando por necesidad parte de lo que tú eras. Entonces en ese sentido nosotros, bueno, yo he crecido y mis hermanos en un contexto en el que obligados a aprender lo que la ciudad te ofrecía. ¿Por qué? Porque tenías que, a donde quiera que vayas, siempre iban a hablar el idioma español. Siempre iban a pedirte que conozcas cosas que tú, niña de campo, niña de pueblo, no sabías, y te exigían a sí mismo. Y nosotros nos hemos adaptado. Para John Amaray Calizaya, homosexual indígena, activista independiente, y se llama a sí mismo como Eusa Queer, nos cuenta que las negaciones de sus raíces indígenas han empezado desde que nació. Su padre le puso como primer nombre uno en el idioma inglés, esto para minimizar lo indígena en John, en un contexto urbano donde el racismo hacia el indígena era mucho más recalcitrante.
Yo no sabía qué significaba mi segundo nombre, porque mi segundo nombre es Amaray. Y buscaba en internet o en el diccionario y tampoco había ninguna referencia del nombre como tal. Hasta que tuve la oportunidad de hablar con mi papá, porque mi mamá ha fallecido, y preguntarle por qué tengo ese nombre o de dónde viene. Y lo que él me decía era que al momento de yo nacer, mi mamá quería ponerme un nombre originario de aquí, Juan, Pedro o algo. Pero mi papá no quería, porque supongo que era por esa experiencia de discriminación que sufría en la ciudad, no sé, porque él también viene de padres aymaras. Y lo que él ha hecho, en vez de ponerme Juan, era ponerme John. Por eso es que mi primer nombre es John. Y mi segundo nombre, mi mamá quería ponerme un nombre originario, pero no quería. Entonces había esa discusión. Y por lo que he optado era ponerme Amaray, que es un anagrama de Aymara. Entonces si ordenamos las palabras porque está desordenado, entonces llega a significar Aymara. Entonces yo creo que era un regalo de parte de ella, porque había esa negación de la historia en mi familia, y entonces es algo que me siento muy feliz de recuperarlo, ¿no? Porque durante 15 años no sabía qué significaba ese nombre y solamente estaba en la vida como John. Bolivia reconoce en su constitución política del Estado a las diversidades sexuales y genéricas. En la Ley 045 contra toda forma de racismo y discriminación, sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. A una década del funcionamiento de esta Constitución y la aplicación de esta ley, el racismo y la discriminación han encontrado nuevas formas sutiles de manifestación, sin olvidar sus formas directas de discriminación, como nos los cuenta Álvaro Chubé. La cultura en Santa Cruz de la Sierra es enaltecida, es querida, pero porque ves el sincretismo cultural que hay, el supuesto camba cuando se baila las chovenas, los taquiraris. O sea, es bonito para tenerlo ahí de adorno, incluso para que baile, pero no para que presente una voz, no para que presente una opinión, o siquiera que diga que algo dentro de esa estructura social está mal. Ahora, las comunidades indígenas, como se ha comprobado, no están exentas de acciones patriarcales que devienen en discriminaciones homófobas. Pero este fenómeno se maximiza en las ciudades juntamente con el racismo, como lo dice Adriana Guzmán, quien es integrante de Feminismo Comunitario Antipatriarcal. La comunidad es violenta con las lesbianas. Mentira, este mundo es más violento con las lesbianas, ¿no? Incluso el mundo feminista es mucho más lesbodiante, ¿no? A los 10 minutos, o sea, te pueden escuchar hablar, pero jamás se van a meter contigo, digamos, ¿no? O te pueden escuchar hablar y después piensan que por ahí las acosas. El mundo feminista para mí ha sido mucho más violento que mis hermanas en la comunidad, digamos, ¿no? Que las hermanas, no son la comunidad, las Bartolinas, todas, o sea, y nunca hemos empezado diciendo, nosotras somos lesbianas, y por eso queremos opinar, digamos, claro, había que discutir el país, la ley de educación, el sistema de salud, y después te preguntamos, ¿y vos tienes tu marido? No, yo tengo mi compañera. ¿Cómo? ¿Entre mujeres están? Sí. Ay, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es una compañera que aportan, decían a veces, ¿no? Y bueno. Estos mecanismos de opresión racista que se ejercen en las ciudades, por supuesto, se trasladan al mundo LGBT, que se maneja con estereotipos identitarios anclados en el primer mundo, y todo lo que no encaja en ese estereotipo no es bienvenido o es sujeto de discriminación racial. Entonces, surge la pregunta urgente y necesaria: ¿es racista y discriminador el mundo de las diversidades sexuales y genéricas? Cuando fue mi exploración al ambiente, a lo que llamamos ambiente, las discotecas donde van, tú vas ahí con tu ropa. Entonces, los mismos colores que uso, a veces también para ir a la discoteca, pues no puedes ir con esa ropa. Y a mí me pasó eso cuando vi, y mi tez de piel, y mi nombre,
mi apellido, no les impresionaba mucho a otras compañeras. Que cosa muy diferente que ves a una chica lesbiana que es rockera, que tiene la tez blanca, o que escucha reggaetón y se viste con las ropas actuales que ellos denominan. Pero a mí me ven, digamos, y voy con mi ropa de ascendencia indígena y pues medio que es medio raro, o sea, te tratan como que fueras de una clase inferior. Entonces ahí tú percibes que o tomas una decisión, o sigues como los demás, o te mantienes con lo que tú misma te identificas, mi identificación cultural, mi identidad sexual. Entonces, pues es un poco traumático esa decisión, porque sabes que implica pérdidas en uno y otro lado. Hay un estereotipo del ser gay. Hay ciertos estigmas que se dan a los pueblos indígenas en cuanto. Yo una vez he llegado, bueno, sí he tenido amigos que, 1 o 2 que me han aceptado y los demás como que me mira con supremacía, como que, ay, ¿y este qué? Me mira, ay, este rarito que viene con su sombrero y que piensa dónde estará porque no se viste bien, ¿qué será eso que lleva vestido? Entonces me he encontrado yo personalmente con muchas experiencias en las que yo decía, ¿por qué lleva siempre el sombrero? Es parte de una identificación cultural, o sea, es parte de mi cultura, entonces yo trato de hacer una reivindicación cultural dentro de la ciudad. Entonces sos un indio marica. Sos un indiecito. ¿Y dónde están tus plumas? ¿Por qué no utilizas abarcas o por qué no estás descalzo? Y como que eso, pienso que entre jóvenes y personas adultas no estamos preparados para ese tipo de discriminación y racismo dentro de la urbecidad. Yo creo que el movimiento LGBTI no es parte de su agenda, como lo habíamos hablado antes, porque primero tendría que llegar a un punto de conocer que hay clasismo, y creo que eso no es algo que está todavía aceptado por toda la gente que activa en este movimiento LGBTI, ¿no? Es más fácil dar la vuelta a la cara y mirar otras luchas como el matrimonio igualitario, que tiene que ver con privilegios también, ¿no? El ser morena no es aceptado fácilmente porque denota una raíz cultural indígena todavía bajeada, todavía indiferenciada, vamos a decir. Entonces tengo que ser blanca, tengo que ser poderosa, tengo que ser rica, mejor si soy modelo, si soy Miss. Entonces el mundo trans está sufriendo esa pérdida de nuestra raíz cultural. ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Eso solo para los indios, eso solo es para los maricones, para las maracas de ahí del pueblo. Artistas en la ciudad, no puedes hacer eso. Pero hay gente que lo hace, aunque sea de ocultas. Voy a challar nomás mi casita, voy a challar mi terrenito que me he comprado, así sea trans, lesbiana o gay. Bueno, eso existe seguidamente, porque nosotros, digamos, en las discotecas también te chocamos con diferentes departamentos, provincias. Entonces eso sí existe. Al cómo te vistes, te identifican. Y, ay, no, ese es un chico del campo, digamos, acá prácticamente utilizan del campo. Ese es un chico del campo, no sabe vestirse, viene así. Entonces yo he chocado muchas veces con esas personas. Incluso me tocó pelear con esas personas, porque no puede discriminar a uno pero por lo que es o por donde viene. Entonces yo prácticamente choqué. Como vivo acá 7 años, entonces hubo una persona que me dijo: no eres un chico de la provincia, eres un chico del campo. Tú solo eres del campo y no eres de la ciudad como yo. Pareciera que el precio a pagar de la relativa libertad sexual que ofrecen los centros urbanos se multiplica por 3, por ser indígena, por ser TLGB y por ser pobre. Estas capas de discriminación con la que lidian los gays indígenas, las trans indígenas y las lesbianas indígenas dentro de las dinámicas urbanas son experiencias dolorosas, pero al mismo tiempo sanadoras, porque no solamente se quedan en la denuncia, sino que pasan al terreno de las propuestas. Cada uno de los entrevistados y cada una de las entrevistadas encarna una propuesta de resistencia frente al racismo y la discriminación en espacios no solo urbanos. Guaranca.
Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tevis, mujerengues, eusas, carimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa, nosotras. Hiwasa.